Chocas nunca fue de esos que se preocupaban mucho por su apariencia, pero su coleta era su sello. Desde que comenzó su carrera como streamer, había llevado el pelo recogido y aquello se convirtió en una parte fundamental de su identidad. Los memes, las bromas y hasta los fanarts de su coleta eran una constante en su comunidad. Era tan simbólico que cuando anunció su viaje a China con el Plex, sus seguidores le preguntaron en broma si volvería con un estilo nuevo o con la coleta intacta. Lo que nadie esperaba, ni siquiera él, es que ese viaje cambiaría su vida de una forma que jamás imaginó. El viaje a China fue una aventura. Chocas y el Plex decidieron visitar en profundidad el país. Tras varias semanas de viajes y directos, llegaron a un pequeño pueblo en las montañas, donde descubrieron un templo budista antiguo. El templo, imponente y envuelto en una densa niebla, parecía sacado de otro tiempo. Al llegar fueron recibidos por dos monjes ancianos que, a pesar de la barrera del idioma, les invitaron a quedarse. Chocas se sintió atraído por la serenidad del lugar, como si ese rincón perdido del mundo le ofreciera una paz que no encontraba en su vida acelerada de streamer. Los monjes les ofrecieron comida, alojamiento y algo más, una experiencia de purificación espiritual. Una mañana los monjes les propusieron a ambos una ceremonia especial. «Para limpiar el cuerpo y el espíritu», dijo uno de los monjes, con un acento extraño, como si las palabras se arrastraran fuera de su boca. Parte de la ceremonia, explicó, consistía en raparse la cabeza como un acto simbólico de desprendimiento. El Plex, aunque siempre dispuesto a probar cosas nuevas, no aceptó, y Chocas se mostró reacio también. Al cortarse la coleta, su símbolo, su identidad, era impensable. Los monjes insistieron con amabilidad, asegurando que era necesario para la completa purificación del alma. Finalmente, después de pensarlo mucho, y en parte motivado por las bromas del Plex, Chocas accedió. Decidió que al final solo era cabello. ¿Qué podría salir mal? La ceremonia se llevó a cabo en un patio de rituales del templo. Los monjes rodearon a Chocas y entonaron cánticos en un idioma antiguo casi susurrante. Chocas notó algo extraño en el ambiente, como si las paredes del templo estuvieran vivas, susurrando con cada eco de las voces de los monjes. Los cánticos eran hipnóticos, envolventes. Uno de los monjes sacó una pequeña navaja gastada por los años y lentamente comenzó a cortar la coleta de Chocas. Al principio no sintió nada, solo una ligera presión en su cuero cabelludo, pero a medida que los cánticos aumentaban en intensidad, una sensación oscura comenzó a invadirlo. Sintió un tirón en el pelo, un dolor agudo, como si algo estuviera resistiendo al ser cortado. No era solo su cabello lo que estaba siendo arrancado. Cuando finalmente la coleta cayó al suelo, Chocas sintió un frío inhumano recorrer su columna vertebral. Los monjes recogieron el mechón y lo llevaron a una esquina donde no daba la luz, donde lo colocaron en lo que parecía un pequeño altar improvisado. Los cánticos cesaron de golpe, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Chocas quiso levantarse, pero una náusea repentina lo golpeó, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado junto con su coleta. Los monjes no dijeron nada más, simplemente se retiraron, dejándolos solos a él y al Plex. A pesar de la incomodidad del momento, Chocas trató de convencerse de que todo había sido parte del proceso, de la experiencia, pero no pudo evitar notar que el aire del templo, que antes le había parecido tan sereno, ahora se sentía pesado, cargado de algo que no podía describir. Regresaron a su alojamiento y terminaron el viaje unos días después. Sin embargo, desde el momento en que Chocas salió de aquel templo, algo comenzó a cambiar en él. Los primeros días de vuelta a casa fueron relativamente normales. Chocas comenzó a hacer directos de nuevo, pero sus seguidores notaron que estaba más callado de lo habitual. Él mismo no entendía por qué, pero se sentía constantemente inquieto, como si algo invisible lo estuviera observando, siempre a sus espaldas. Las noches se volvieron insoportables. Apenas cerraba los ojos, sentía una presencia a su lado, como si algo se moviera en las sombras de su habitación. Peor aún, empezó a tener pesadillas recurrentes.
En cada una veía su coleta, pero ya no era simplemente cabello. En sus sueños, la coleta se convertía en una serpiente negra que se enroscaba en su cuello, apretando cada vez más fuerte mientras los cánticos de los monjes resonaban en su cabeza. Una noche se despertó de golpe, sudando frío. Al mirarse al espejo, notó algo que lo aterrorizó hasta los huesos. En la nuca, justo donde solía recogerse la coleta, una marca negra se estaba formando. Era una cicatriz en espiral, como si algo oscuro estuviera grabado en su piel. Desesperado intentó contactar al Plex para hablar de lo que había sucedido en el templo, pero no recibió respuesta. Con cada día que pasaba, la marca en su nuca se hacía más evidente y la sensación de ser observado se intensificaba. Chocas ya no podía ignorarlo. Algo de ese templo se había venido con él, algo que no tenía que ver con su cabello, sino con su propia alma. Ahora, rapado y con esa marca oscura en su piel, Chocas ya no es el mismo. Cuando mira sus directos antiguos, en los que todavía tenía la coleta, siente que está viendo otra persona, alguien que no volverá, porque en el fondo de su ser sabe que aquella coleta no era solo cabello, era una conexión, un ancla a algo mucho más siniestro. Y aunque la coleta ya no está, lo que los monjes le despertaron sigue con él, creciendo en las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar lo que verdaderamente quieren: su alma, su ser, su espíritu. ¿De qué o de quién quieres conocer su verdad? Comenta y suscríbete.